llanos, lagunas y espejos de agua de baja profundidad, ciénegas, canales y represas interconectadas, armonizando, liebres, ranas, moscos que aportan una hueva que los pobladores comen seca en la tortilla y una gran variedad de aves que abandonaron la zona en años pasados y que ahora han regresado. Recuperar Texcoco llevará décadas. Quizá nuestros nietos lo vean. Será una enorme reserva de recursos naturales en un planeta que reclama a los humanos el saqueo y la depredación. Estamos en el corazón del área natural protegida en una extensión de lo que fue el lago de Texcoco, esta zona enorme que es parte de nuestro pasado. Iñaki, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias Alejandro, gracias Álvaro. Bienvenidos. ¿Aquí dónde nos encontramos? Porque podremos... Es lo que acabo de decir. Por eso sí, pero hasta respecto de donde se edificaría el aeropuerto, la terminal, aquí mismo podría haber estado una pista. Sí, estamos dentro de la zona bardeada, dentro de lo que hubiera sido el aeropuerto en efecto. Esta es una de las zonas que se están recuperando. Algunas cosas que se ven son lagunas de regulación que ya existían de la Conagua y que seguirán existiendo, ¿no? Para ciertos trabajos. Y el resto de lo que ven pues son zonas que se han ido restaurando, en algunos casos simplemente por dejarlas en paz, ¿no? Y dejarlas de maltratar, y en otros casos porque hemos intervenido. Estamos en lo que es el 5% que resta de lo que fue el lago de Texcoco, ¿no? Realmente es lo poco que queda del lago de Texcoco, pero eso puede crecer mucho más. Lo que hay que entender también es que el lago de Texcoco no era un lago de profundidad, ¿no? Eran 5 lagos que en época de lluvia se juntaban. Entonces, mucho de lo que estamos hablando es de paisaje de humedales. Entonces, eso es lo que primero se está tratando de restaurar. De hecho, ya gracias a la labor de la CONAMP, del comisionado Adán Peña, pues se registraron como zonas de importancia Ramsar, en Suiza. Entonces, tienen un cierto grado de protección internacional. Y bueno, pues entre más la gente conoce lo que hay aquí, pues la narrativa de que esto era un páramo y que esto no es nada, pues eso se va evidentemente desarmando y desarticulando, ¿no? Lo primero que hay que decir creo que es eso, que esto es un proyecto no solamente del pasado del Valle de México, sino que es un proyecto clave para su futuro, ¿sí? En el contexto de cambio climático, los mayores retos probablemente que va a enfrentar el valle son, sin duda, para su habitabilidad, pues es la cantidad de población que hay, el calor y el agua. Entonces, el recuperar tantos cuerpos lacustres como sea posible no es solamente un acto, digamos, de justicia ambiental y social, sino que es además un acto, digamos, de sobrevivencia, diría yo, y estrategia hacia el futuro. Y creo que eso es lo más importante que se logró con el decreto presidencial.
Por lo que vemos, pues mucho de lo que ustedes están haciendo es remediar el desastre inmediato anterior, por ejemplo, porque veo partes rojas. ¿Por qué, Iñaki? Veo zonas que se ven enrojecidas, contrastando con el amarillo de otras partes. ¿Por qué, Iñaki? Bueno, todo lo que vea rojo son zonas que estaban o intervenidas porque iban a construir las pistas y demás, estaban desecando el suelo, o sea, eran preparaciones para construir otras cosas. ¿De lo que traían de la montaña? ¿De las montañas? Sí, de derrumbar. Yo lo que entiendo, es un tema que no soy experto, pero de lo que he escuchado había más de 230 minas legales o digamos legalizadas, y que había otras tantas ilegales, y esa cantidad de material pues es parte de lo que se vino a depositar aquí. Nosotros cuando encontramos eso, esto parecía Marte, ¿no? En muchos sentidos, porque era rojo y no había nada, o gris del basalto que se había colocado. Lo que decidimos fue tratar de reutilizar todo lo que pudiéramos ese material. Entonces, algunas de las zonas donde van a haber intervenido por nosotros también las van a ver con rojo, pero es la idea pues, de tratar de ya no impactar más de lo que se había impactado, sino aprovechar ese material que ya estaba aquí. La realidad es que los suelos que existen aquí son suelos salinosódicos, que se llaman, principalmente. Tienen una altísima alcalinidad. Eso, para los que no se acuerden, es como acidez, pero del otro lado, pero es igual de corrosiva. Entonces, los grados que alcanza a llegar a tener de repente el agua muy estancada pues se comen hasta el concreto. Entonces, construir no es fácil. Y la idea de generar plataformas donde pudiéramos romper esa salinidad y esa alcalinidad para que tanto las construcciones como la vegetación que pudiéramos poner encima estuviera un poco más protegida, fue parte de las estrategias que desarrollamos. Y eso es parte de lo que han visto, ¿no? Sobre todo en el deportivo, que no sé si vamos a poder ir hoy, pero lo vieron en los andadores y demás. Y lo ven aquí, ¿sí? En este mirador, pues es parte de esto, de lo mismo, ¿no? O sea, existen una serie de recorridos que aprovechamos la grava que estaba aquí, que creamos para bicicletas de grava y demás, para poder recorrer toda esta zona, aprovechar las calles que ya estaban construidas, reciclarlas, nada más reformatearlas para que sean solamente para bicicletas y transporte público controlado, etcétera. Alguien pasa con su celular por la carretera y luego toma una foto y se ve un cachito del lago y un arbolito parado y dicen, qué gran idea, se burla, ¿no? De haber recuperado este lago. No, el lago se va a recuperar, si es que se alcanza a recuperar una parte, en décadas quizá, y la vegetación, no hay que esperar que esto se convierta en un bosque. Estos eran humedales. Sí, a ver. Pasa una cosa, nosotros vivimos en un valle, ¿no? Una cuenca endorreica, es decir, cerrada. Estamos acostumbrados a vivir más hacia las laderas, que suelen ser más boscosas o más otro tipo de vegetación. Esto era agua, y cuando no, son praderas, y ese es el tipo de vegetación, con algunas zonas arboladas que estamos induciendo que van a poder existir. Pero eso es lo que hay que esperar. Y también lo que hay que entender es que va a ser un paisaje, lo que venimos platicando, muy cambiante. Entonces, no siempre va a estar verde. No va a ser siempre un parquecito verde, no es el parque de la colonia que se riegan y cosas de esas. Es un espacio en el que, por ejemplo, se van a poder apreciar mucho los cambios de estaciones. O sea, vivir aquí las lluvias y la temporada de estiaje es radical y es notorio, cambia absolutamente el lugar. Y parte de la belleza del lugar es ir experimentando eso, porque sabes que al año siguiente va a regresar. Es como la nieve en otras latitudes. ¿Sí? Claro, o sea, si uno esperaba que hubiera florecitas en los parques cuando cae la nieve, pues se frustraría, no es así. Hay otra belleza. Y en época de secas vienen las aves migrantes, lo que platicábamos, aparecen otras cosas, aparecen los procesos, por ejemplo, para extraer el tequesquite. Ahorita que son lluvias hay aguautle, hay romerito, que no es el romerito de las Navidades, es otro, muy salino, muy especial, que algunos chefs por allá, alguna chef muy importante ya aprecia mucho, Elena Reigadas. En particular, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que vamos a poder aprovechar. Ahora, es un espacio único en el valle, en ese sentido, sobre todo para los habitantes de la ciudad. O sea, hay que entender que esto no es el límite de la ciudad, sino es el centro entre lo que son las zonas agrícolas y rurales con las zonas urbanas. Y entonces es una zona de transición y de intersección y de comunicación hasta de aprendizaje, diría yo, ¿no? de mutuo cultivo. Entonces, eso va a permitir que haya una interacción que no existía
creo yo. Me gusta ser positivo. Y por el otro lado va a generar espacios, por ejemplo, para los ciclistas, que no hay en ningún lado. Aquí hay, o sea, simplemente darle la vuelta al área bardeada, no, ya no hablemos de más, son 33 kilómetros de pista plana. ¿Sí me explico? Eso, han venido aquí, ya están entrenando algunos equipos, están enloquecidos. Simplemente recorrer este camino que veníamos recorriendo, que son 5 o 6 kilómetros, pues unas cuantas vueltas, y ya entrenaron los 80 kilómetros que necesitan para entrenar en serio, ¿no? Entonces, y además, como les digo, en temporadas secas, pues por ejemplo, van a ver esto casi desértico, va a ser una cosa rara, pero en época de lluvias de repente se llenan estos tanques. No sé si alcanzan a escuchar las aves, naturalmente. Si me callo, ¿no? Sí, se alcanzan a escuchar aves que solían ya no venir. Bueno, o sea, con la obra del aeropuerto pues estaba difícil, ¿no? Pues sí. Ahora es inmediata la recuperación. O sea, la naturaleza es muy generosa. Entonces, o sea, la gente que cree que esto va a tomar, ¿no?, esfuerzos descomunales y toda la vida, no es cierto. O sea, las zonas que ustedes vieron hace un momento tienen 2 o 3 años de que se terminaron y ya están completamente recuperadas, ¿no? Entonces, va a ser una cosa que va a ir sucediendo muy rápido. Si la dejamos en paz, se recupera. Con el tiempo que tienes viendo el territorio, analizando las tierras, lo que ha sucedido, la vegetación, en fin, entendiendo bien los procesos que ha tenido esta extensión del territorio, ¿iba a ser posible controlar los flujos de agua? Porque esa es la gran duda. ¿Qué iba a pasar con el aeropuerto si lo construían como estaba planeado ahí? Porque yo veo y haces casi un hoyito y sale agua. O sea, esto está vivo. Sí, mira, yo no soy experto en aeropuertos y no podría hablar así a rajatabla del tema. Lo que sí te puedo decir es que esta idea de que los 9 ríos que llegan acá están muertos, que la escuché mucho, pues no es real. Y la escuché de mucha gente y muy seria, o sea, gente que estudia la zona y la conoce, pero no es real. O sea, hace 3 años vivimos esto completamente inundado, ¿no? Tengo todos los videos, o sea, las calles que recorríamos ahorita estaban bajo el agua. No, bueno, a ver, a mi camioneta, que es una pick-up, la vieron grande, sí, se le subía el agua al cofre. No veías, digamos, esto. Entonces, o sea, a lo mejor lo podrían haber hecho funcionar, a lo mejor sí, pero lo que hay que entender es que no se trata, la ingeniería hacia el futuro ya no tiene que ser esta cosa del siglo XX y XIX de superhombres. Puedo destruirlo todo y construir nuevo. Y controlar. Y controlar. ¿No? Y de on y off, ¿no? De hay peligro, no hay peligro, o sea, de hay agua, no hay agua. Tiene que ser cosas más sutiles. ¿Qué pasa? A lo mejor podrían haber hecho funcionar. El tema es con cuánto esfuerzo, con cuánta energía, con cuánto... ¿Sí me explico? Sí, o sea, el tema es fluir más suave y que no le llamamos, no nosotros en particular, sino en el mundo, los que creemos en esto, en infraestructuras azules, verdes, y yo hablo desde hace muchos años, desde hace como 25 años, por la primera vez que lo mencioné, de infraestructura suave, ¿no? De infraestructura que toca el territorio de otra forma. Y eso es esto, porque aquí no es un solo proyecto, no es un solo territorio, es un territorio muy grande, hay diferentes condiciones, es diferente la condición de estar pegado a Catepec que la condición de estar colindando con la zona agrícola de Atenco. Correcto. Es diferente que estar con Chimalhuacán. O con la carretera y el lago Nabor Carrillo. Entonces no aplicas la misma solución. Lo que tenemos es un mapa que va cambiando además, en donde reconocimos diferentes condiciones y esas condiciones son sobre las que trabajamos. Entonces trabajamos no en pos de imágenes, sino en pos de procesos. Y así la gente le puede dar continuidad cuando venga en el futuro, y es un proyecto que se vuelve más resiliente a avatares políticos, sociales y sobre todo, les diría yo, hasta climáticos. Porque en contexto de cambio climático pues no sabemos qué va a pasar. Sí. Estoy viendo la torre latinoamericana al fondo y por supuesto edificios de la megalópolis de la Ciudad de México, vaya. De la Ciudad de México, de Ecatepec en el Estado de México y bueno, toda esta parte que es Estado de México con las colindancias también con Tlaxcala. Es para allá. Es un lugar extraordinario que también generaba, y no sé si vaya a seguir generando, esas enormes tolvaneras que enfermaban también a la gente en algunos lugares próximos a este lugar. Qué buena pregunta. Mira, es clave. De hecho, si tuviéramos un día más claro, verías hasta el Ajusco y hasta Santa Fe. No es broma. O sea, sí es, como es la zona más plana del valle, y no tienes ni densidad de edificios, ni estás en una ladera, pues alcanzas a ver
a sentir el valle rodeado de montañas, ¿no? Sí, es el único punto de la ciudad donde, digo, del valle donde sucede. Desde la ciudad no se puede. Las tolvaneras, que históricamente venían de toda esta zona oriente, ¿no? Y que por eso el lago era tan importante hasta cierto punto, y que el trabajo de Gerardo Cruikshank y de Nabor Carrillo fue tan trascendente en frenarlas, pues de alguna manera se había destruido. Entonces lo que sí hemos hecho es tratar de inducir vegetación en zonas que estaban completamente desecadas, no por procesos naturales, sino porque las destruyeron, y generar coberturas vegetales para que no haya tanta exposición de esas partículas. Lo primero que construimos fue un vivero, que hay que visitar, vale la pena, y ese vivero y un centro, digamos, de investigación, un centro social ahí mismo, producimos vegetación halófita o halófila, que se llama, que es vegetación capaz de tolerar la salinidad que hay en esta zona, principalmente pastos. Y esos pastos son los que estamos usando para coberturas. Hemos ya, con pastos producidos por nosotros, que además están robustecidos, porque hemos hecho cierta ingeniería con las semillas ahí mismo, hemos sembrado ya más de 50 hectáreas nosotros. Wow. Que claro, en el contexto de hablar de 5,000, pues a lo mejor suena poco, pero 50 hectáreas, para que tenga una dimensión, la gente, por ejemplo, de la Ciudad de México, pues es más grande que el Parque Bicentenario, ¿no? Sí. O sea, su persona. Entonces, nada más de esos pastos, ¿no? O sea, en coberturas continuas. Trabajamos con un grupo de investigación que ya estuvimos viendo cómo mejorar suelos para poder inclusive inducirlos en más zonas. Entonces ya tenemos ahorita como algunas recetas que eventualmente se podrán aplicar en más sitios. Entonces se puede ir reproduciendo ese proceso, ¿no? Lo que les decía, esto es echar a andar un sistema vivo. Todos los procesos que el gobierno se propuso para estos 6 años se cumplieron. Pero claro, en un espacio vivo después podrá llegar gente a decir, oye, pues no se les ocurrió esto, o simplemente conforme vas cambiando y va madurando la situación, van surgiendo tanto necesidades como oportunidades que no estaban antes, y entonces se pueden aprovechar. La instrucción que dio el presidente López Obrador, digamos que se ha cumplido. Sí, a cabalidad. Primero dijo que no quería nada inacabado. Fue a rajatabla y no va a haber nada inacabado. O sea, todo lo que nos propusimos, que fueron intervenciones estratégicas que detonan, ¿no? Zonas más amplias, se cumplieron. El deportivo, que habrá que visitarlo, es un deportivo de 270 hectáreas, es más grande que la primera sección de Chapultepec. Va a estar terminado ahora para la inauguración. Ya hemos hecho algunos pilotos, ya ha venido gente de Los Pilares, de la Ciudad de México, de Texcoco, en fin. Estamos haciendo los fines de semana eventos, papalotes, bicicletas. ¿Cuándo es la fecha de inauguración? No la puedo dar yo, la va a dar el presidente, pero ya puede ser en cualquier momento. Ya, está listo. Sí, estamos listos. Para la fecha que teníamos con el presidente es que a partir de la semana que viene ya él podía usar cualquier fecha, entonces estamos todavía con algunos trabajos, pero sí. Ya está, al 100%. Evidentemente, en un lugar vivo, como decíamos, el mantenimiento constante y demás, pues eso va a tener que existir. Estamos en un mirador y veo que hay varios miradores más, incluso para aves. Pasamos por varios especializados para aves. Esa infraestructura pues le va a dar vida, le va a permitir a la gente entrar, etcétera. Y por el otro lado, se va a necesitar tiempo, Iñaki, para terminar de transformar. ¿Sientes que la próxima administración tiene esa sensibilidad? Yo siento que sí. A ver, empezando por la doctora, pues, o sea, el cambio climático pues es que su especialidad, además de la política, digamos, pero sin duda es alguien que está más que informada y capacitada para dimensionar la importancia de esto, y sé que lo trae en la agenda. Y la canciller, Alicia Bárcena, pues es una elección increíble. O sea, ella estaba en temas ambientales antes de que existiera la Secretaría de Medio Ambiente. O sea, fue de la gente que de alguna manera participó hasta en esos procesos de creación de todas esas instituciones que hoy tenemos, ¿no? Entonces, es alguien que lleva muchísimos años y que es muy respetada por la comunidad científica, sí, como alguien que sabe del tema. Entonces, yo sí, estoy muy entusiasmado. Es hermoso el lugar, el entorno, y diría hasta el Cerro del Chiquihuite, donde están esas antenas espantosas. Sí. Todo se ve bonito desde este lugar. Sí, pues sí. Pues qué oportunidad de
de verlo antes de que lo presenten al público. Gracias, Iñaki, por esta oportunidad. Algo que no quisiera dejar de decir es que esto es el trabajo de mucho tiempo y de mucha gente. O sea, ya simplemente en esta administración hemos trabajado más de 11.500 personas en el proyecto. Wow. ¿No? Desde gente del Frente de Pueblos, ¿no?, que nos acompaña, obviamente todas las instituciones de gobierno, pero sobre todo la gente que ha trabajado con sus manos en el sitio. Pues es muchísima, ¿no? Es un esfuerzo descomunal. La confianza y la decisión de invertir más de 5.500 millones de pesos en un proyecto de corte ambiental, de regeneración tan importante para el Valle, pues es histórica. No creo que haya un antecedente. Y es un proyecto que además, por ejemplo, a nivel internacional, pues ya está causando un interés brutal, porque no existe un proyecto de regeneración de este corte. Y de infraestructura multifuncional como lo que estamos generando aquí, tampoco hay tantos, ¿no? Porque vamos a tener regulación, ¿no? Todo lo que es regulación y tratamiento de agua, la Conagua, vamos a tener infraestructuras verdes y azules también, vamos a tener infraestructura social y cultural, tenemos hábitat simplemente regenerado, no es un proyecto enfocado solo en las comunidades humanas, sino también en todas las comunidades, ¿no?, animales y vegetales que habitan el valle. Entonces, o botánicas, en fin, hemos participado cantidad de disciplinas. Entonces, sí es algo que quiero transmitir porque esto pues, es un esfuerzo, ¿no?, de muchísima gente, y además es algo que viene de muchísimos años. Eso es algo que no se entiende siempre, no se sabe. Hay proyectos de hace 150 años para esta zona. Aquí. Hay proyectos del ingeniero de Garay del siglo XIX, ¿no? Hay proyectos de principios del siglo XX de Mariano Barragán, de alguien muy conocido, Miguel Ángel de Quevedo. En 1936 ya proponía un parque en esta zona, ¿no?, con vegetación halófita. Entonces, no es que este proyecto haya interrumpido el aeropuerto, es al revés. O sea, el proyecto de regeneración venía de mucho tiempo atrás, y lo que interrumpió el proyecto de regeneración fue la idea de meter aquí un aeropuerto. Entonces, esa retórica y esa narrativa tiene que cambiar, y es algo que tenemos que entender, es al revés. Se salvó el futuro del Valle de México. Se salvó, bueno, vamos a decir, se salvó la oportunidad. O sea, este proyecto por sí solo evidentemente no garantiza la viabilidad del Valle de México, pero es por el tamaño que tiene, es clave en una recuperación mucho más amplia, una visión mucho más amplia, como lo que han planteado pues, inclusive los compañeros de Manos a la Cuenca o muchas otras personas desde ámbitos universitarios, que sabemos que es necesario hacer eso. Lo que pasa es que, yo lo que siempre dije, hay que empezar por algún punto. Y empezamos por algo que tampoco es pequeño, o sea, no es menor, ¿no? 14.000 hectáreas tampoco es que sea menor. Hombre, es entonces, gigantesco. Y en eso se concentraron los esfuerzos. Ahora darle continuidad es ampliar esto, que ya se está empezando a hablar. Esas comunicaciones que están teniendo entre Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, y empezar a entender esto como un tema de cuenca, y que la geografía no es algo que se limita nada más a lo político, pues es algo que es, digamos, trascendental para que el futuro del valle esté garantizado. Y eso es lo que es más importante del proyecto, mantener viva esa oportunidad. El urbanizar esta zona acababa con esa oportunidad. Y mira, yo siempre he sido una matemática muy simplona, se lo he dicho en algunas entrevistas, en algunas otras entrevistas, y es que yo veía que era mejor hacer dos proyectos: la regeneración y el aeropuerto. El lago de Texcoco no te lo puedes llevar a otro sitio. No te lo puedes llevar a Querétaro, no te lo puedes llevar a Tizayuca, no te lo puedes llevar a ningún otro lado. Tiene que ser aquí. El aeropuerto, mejores, peores, lo que sea, yo no sé de aeropuertos tanto, pero en otras condiciones, o sea, lo puedes llevar a otras zonas. Y puedes, digamos, de alguna manera ir robusteciendo para que eso sea, ¿no?, también viable y sea algo deseable. La idea de que una pieza de infraestructura cambie el futuro de un país, ojalá, ¿no? Pues si fuera cierto, pues ya varios países con aeropuertos muy notables como Turquía ya estarían en otra liga, ¿no? Es correcto. Ya estarían en los top 5. Pues gracias nuevamente. Al contrario. Muchas gracias. 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 Y qué gusto tenerlos por acá. Muchas gracias, Gracias, Iñaki. Iñaki. Gracias.